Hay eventos que marcan un antes y un después en la historia. Y hoy vamos a meternos de lleno en uno de ellos, la caída del muro de Berlín. Pensemos en él no solo como una pared, sino como el símbolo más brutal de la división humana, una cicatriz que partió una ciudad, un país y de alguna manera al mundo entero. Esta frase de verdad lo dice todo. No estamos hablando de una batalla con tanques, ni de una orden de un presidente. No. Hablamos del poder de la gente, de cómo el deseo de ser libres se volvió una fuerza tan inmensa que ni el acero ni el hormigón pudieron contenerla más. Y esta es la fecha, el día clave, el 9 de noviembre de 1989, un día que empezó como cualquier otro, pero que terminó cambiando el curso de la historia para siempre. Todo lo que vamos a analizar ahora mismo gira en torno a lo que pasó en esas horas frenéticas. Muy bien, vamos a la escena. ¿Cómo pasó todo? Pues, curiosamente, por una confusión. Imaginen esto, un funcionario de Alemania Oriental, en plena conferencia de prensa, da un anuncio medio ambiguo, y de repente, miles de berlineses, de ambos lados, se lanzan a los cruces del muro. Exigían pasar. Ya, ahora. Y aquí viene lo increíble. No hubo una orden de arriba. Los guardias, totalmente sobrepasados por la multitud por esa energía, tomaron la decisión por sí mismos. Era una marea humana imposible de detener, así que abrieron las barreras, y con ellas se abrió una nueva era. Esta imagen es potentísima. La gente no fue con armas a conquistar el muro, para nada. Fue con martillos, con cinceles, con la que tuvieran a la mano. Era una celebración. Ciudadanos comunes y corrientes trepados a ese monstruo de concreto, desmantelando el símbolo de su propia opresión. Cada martillazo era un grito de libertad. Pero a ver, ¿por qué estaba ese muro ahí? Para entender la euforia de su caída, tenemos que entender primero el dolor de su existencia. No era solo concreto, era la manifestación física de una herida global, la herida de la Guerra Fría. 28 años. Pensemos un segundo en lo que eso significa. Son casi 3 décadas. Familias rotas, amigos que no se volvieron a ver, una ciudad partida en dos. Una generación entera nació y creció pensando que esa división era la única realidad posible. Y aquí está el concepto clave, el famoso telón de acero. El muro de Berlín era su parte más visible, la más cruel quizás, pero era parte de una barrera mucho más grande, una que separaba a la Europa del Este, bajo influencia soviética, de la Europa occidental, bajo influencia de Estados Unidos. Una división que tenía al mundo en vilo. Y justo ahí, en Berlín, estos dos mundos chocaban cara a cara. De un lado, la Alemania occidental, la RFA, con su economía de mercado. Del otro, la Alemania oriental, la RDA, con el control estatal soviético. Dos visiones del mundo totalmente opuestas, forzadas a convivir, o más bien, a darse la espalda en la misma ciudad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se desmoronó algo que parecía tan eterno? Porque el muro no se cayó así nomás, en un vacío. Su caída fue el resultado de grietas que llevaban años, décadas, formándose en los cimientos del bloque soviético. Fue, digamos, una tormenta perfecta. Por un lado, la gente ya no aguantaba más, pedía libertades. Por otro, la economía comunista estaba estancada, no podía competir. Y sobre todo había un deseo de cambio, un hambre de libertad que recorría toda Europa del Este. El sistema simplemente se estaba pudriendo por dentro. La caída del muro no fue un evento local, para nada. Sus ondas expansivas se sintieron en todo el planeta. Fue el inicio de una reconfiguración total del mapa político y el nacimiento de lo que hoy conocemos como un nuevo orden mundial. Esta frase lo resume perfecto. Olvídense de tratados o de reuniones diplomáticas. La imagen de la gente bailando sobre el muro, esa fue el acta de defunción de la Guerra Fría. El punto final, simbólico y real, a décadas de tensión nuclear. Y lo que vino después fue un efecto dominó rapidísimo, impresionante. Cae el muro. Casi de inmediato se empieza a hablar de la reunificación de Alemania. Eso, a su vez, acelera la caída de los regímenes comunistas por toda Europa. Y el golpe final, la propia Unión Soviética se disuelve poco después.
Las consecuencias fueron gigantes. A nivel humano, lo más emocionante, familias que llevaban 28 años separadas por fin pudieron abrazarse. Políticamente, el mundo dejó de ser bipolar. Y geográficamente, bueno, el mapa de Europa y Asia se redibujó por completo, así de simple. Bueno, y para ir cerrando, pensemos un poco en el legado. ¿En qué nos enseña todo esto hoy? Porque aunque el muro de concreto ya no existe, la idea de los muros, de las barreras, sigue muy presente. Y qué cierta es esta idea, ¿no? Derribar una pared física, aunque sea enorme, es posible, lo vimos. Pero ¿qué pasa con los muros que no vemos? Los muros ideológicos, los prejuicios, las barreras sociales. Esas, a veces, son mucho, mucho más difíciles de tirar abajo. Al final del día, si hay una gran lección en toda esta historia, es esta: el increíble poder de la gente. El 9 de noviembre nos recordó que el deseo humano de conectar, de ser libres, de estar juntos, es una fuerza de la naturaleza, y que a la larga ninguna ideología puede contra eso. Y con esa pregunta nos quedamos. La caída del muro de Berlín ya es parte de la historia, claro, pero su lección sigue más viva que nunca. Nos obliga a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿qué muros estamos construyendo nosotros hoy? ¿Y tendremos el coraje, como esa gente en Berlín, de empezar a derribarlos? El tiempo no se detiene, y aún quedan muchos secretos por descubrir. Si quieres seguir explorando los rincones más oscuros y fascinantes de la historia con nosotros, apoya este video con un like y únete a la tripulación de la cápsula del tiempo suscribiéndote al canal. No olvides activar la campanita. Es la única forma de asegurar que no te pierdas el próximo capítulo. Te esperamos.